Día número 2, 7 menos cuarto, llevo andando desde las 5:30. Me he levantado a las 5 menos cuarto, he puesto el despertador y la verdad es que bien, porque anoche me dormí a las 10 y hoy pues bueno, el madrugón se debe a intentar hacer los kilómetros ahora al amanecer que no hice anoche, ya que como comenté pues iba un poco retrasado respecto a la planificación, pero claro, teniendo en cuenta que empecé tarde y además subí al Trebenque, pues solo pude hacer 32, me parece que salieron. Refugio Tello. Vamos a ver qué pinta tiene. Hombre, ahora mismo a las 9 de la mañana se ve distinto, pero si yo llego a llegar aquí anoche a las 12:30, a la 1 de la mañana, con el frontal y entro aquí, vamos, ahí en la esquina falta el chaval al estilo del proyecto de la bruja de Blair, con la camisa de leñador y mirando hacia la esquina. Joder, macho, si yo llego aquí por la noche, la verdad que... Ay. A la grande, paradita de 10-15 minutos y continúo la ruta. Listo el desayuno en el Refugio Tello. Próxima parada, Capileira, a 18 kilómetros. Esto lo he visto en fotografía, se llama Balsalmiar, míralo. Balsalmiar. Una cosa que me gusta de la ruta es los cambios de paisaje. La parte que he dejado atrás era más seca y ahora pues me estoy encontrando que, a pesar de estar en la parte sur todavía, bueno, todavía lo que me quedan varios días de sur, ahora mismo pues bueno, está esto, ¿no?, de agua, vegetación, y va cambiando constantemente. Una chulada para hacerme una idea de cómo son los paisajes alrededor de toda la sierra. Ahí está Capileira. Próxima parada, a 6 kilómetros. La recuerdo de cuando hice la ruta a Barrancos del Poqueira y va a tener una subida considerable porque yo hice la bajada. Es la única forma de pasar de este lado que estoy del barranco al otro. Y aquello es Bubión. Tengo tanta ganas de llegar a Capileira que de hecho es allí donde me voy a quedar. La bajada esta está siendo criminal, no solo por el desnivel menos, pero es que hay tramos cerrados con rosales. Me he quedado antes ahí con la mochila y el pantalón enganchado. Madre mía, cómo está esto. Estoy tardando una eternidad en bajar aquí.
Capileira. Este cartel que hay aquí, hay varios, ¿no? Cuando dice la ruta Barranco del Poqueira, pero principalmente este tiene mucho que ver en el hecho de que haya hecho el Sulair, ¿eh? Porque recuerdo que lo vi y fue cuando dije Sulair, y no tenía claro si Sulair eran 300, 400, porque tenía la carpeta creada de cuando me enteré que salió hace ya un montón de años, pero no había vuelto a echarle un vistazo. Y ya entré, vi que eran 300, miré la ruta por Wikiloc y claro, de ahí el nombre del canal, ¿no? Es que veo ruta y me vuelvo loco. Y ya dije, bueno, pues 300 y empecé ya a darle forma. Capileira. Se ha hecho de roca, ¿eh? Pero ya estoy aquí. Fin de la etapa de hoy. A comerme una pizza alpujarreña, que me la he ganado. Día número 3 del sendero Sulair. Ayer fue buena idea haberme quedado en Capileira, porque llevo ahora 2 kilómetros con 3 y 300 positivos. La salida del pueblo es totalmente cuesta arriba. Ahora voy dirección Olla del Portillo y lo siguiente sería Treveles, que es el segundo pueblo de toda la ruta y el último en el que voy a ver civilización. Anoche me pude comer mi ansiada pizza alpujarreña. Increíble. Le tenía ganas, ¿eh? Hacía 8 años que no la comía. Y bueno, hoy el plan, pues pasar de largo Treveles, que llegaré ahora durante la mañana, y a partir de ahí no tengo ni idea de dónde voy a dormir, ni tengo ni idea de nada. Ya pues según me vaya viendo y teniendo comida, que la llevo, y teniendo agua, pues me quedo o en el refugio libre que vea, donde vea bien para plantar la tienda. Vamos a por la etapa de hoy. Pues si uno hace la ruta, que sepa que desde Capileira tiene unos 8 kilómetros con unos 800 positivos. Se va ganando altura hasta llegar a los 2200, que es la altura a la que estoy ahora. Y ahora pues voy por esta pista, imagino que llaneando unos kilómetros, y ya a continuación pues tendré que ir perdiendo altura hasta llegar a Treveles. Y ahí abajo está Treveles, a 2 kilómetros. Pues al tercer día, primera vez que me encuentro con senderistas. Y han resultado ser del grupo senderista Prisma, que es de Málaga, que organizan la travesía del Arco Calizo Central, que la he hecho un par de veces. Recomendable, muy bien organizada, y la zona merece la pena. Y casualmente
pues entre el grupo había un compañero del club de hace un montón de años, que llevaba años sin verlo, José Manuel, que lo conozco como Cherpi, y me ha dado una alegría verlo. Vamos, me ha dado tanta alegría que nos hemos puesto a contarnos y como ellos iban por el lado contrario, digo, mira, te acompaño un rato, aunque me haga más metros, pero charlamos un poco, porque tampoco quería tenerlo parado en mitad del camino contándonos, que se le iba al grupo. Me ha dado alegría encontrarme con este compañero, la verdad. Así que nada, ya sabe que estoy grabando el vídeo, que no se lo he comentado. Así que si llega a ver el vídeo, un saludo. Y ahí atrás queda Treveles, y ahora sí que empieza la parte heavy del sendero Sulair, porque ya no hay absolutamente nada, ningún sitio donde comprar comida ni nada. 210 kilómetros por delante de montaña. Como dirían los Ramones, hey ho, let's go. Allá voy. Bueno, pues casi las 5 de la tarde, llevo 35 kilómetros y medio y hoy paliza también, claro, como siempre. Desde Treveles hay que tener en cuenta una cosa importante, no hay nada de agua, ¿eh? Llené la botella de 1,5 litros, bebí bastante porque me temía lo que ha ocurrido. Es que no hay nada, es una zona bastante seca. No hay como en las etapas anteriores, que realmente no he tenido problemas de agua, porque siempre encontraba del deshielo, agua bajando con fuerza además, pero en esta parte es que no hay nada. 20 kilómetros después de Treveles, por fin me encuentro esta fuente y es sitio perfecto para reponer agua. Y ahora que he cargado y llevo ya la botella de 1,5 litros llena y además he bebido bastante, pues ya hora de ir pensando en dónde poner la tienda. Bueno, pues doy la etapa de hoy por concluida. Después de 41 kilómetros que llevo, me falta unos 200 para el maratón. Y bueno, estoy ya en torno al kilómetro 100, kilómetros arriba, kilómetros abajo, que sería un tercio del Sulair al final del tercer día. Y bueno, la idea es eso, un tercio sería para hacerlo en 9, que no tengo especial interés en hacerlo en 9. Dispongo de 10 días y si lo hago en 10, perfecto. Pero el hecho es de que voy ahora mismo clavándolo a 9, en la medida de lo posible, para tener un día de margen por si por lo que sea esa etapa fuera más lento. Si al final tiene que ser 10, o incluso si se va más, pues bueno, sin problema. Pero bueno, de principio, 3 días, un tercio, 100 kilómetros. Así que va la cosa bien. Las vistas es una pasada, ¿eh? Y aquí he visto este sitio que me gusta y es donde voy a poner la tienda. Estoy ahora mismo a 2060 de altitud. Y voy a limpiar un poco esto y sitio perfecto para poner la tienda. Fin de la etapa de hoy.